Pues mucho gusto a todos. Esta es de nuevo una clase. Estuvimos sin vernos un buen tiempo, pero hoy vamos a empezar y nos estamos reuniendo para platicar de un tema importante que también se puede ver en las cortes del cielo. Y vamos a ver un tema que es muy importante para el Señor y que tiene que ver con la corte de misericordia. Y este es cómo orar por nuestros amados que aún no conocen el Señor. Y este es un tema que siento que nos interesa a todos porque casi yo diría que tal vez el 100% de nosotros tiene a un ser amado que no ha entregado su corazón al Señor o que quizá estuvo cerca de Dios y por alguna razón se apartaron de Él. Pero es la voluntad del Padre que todos lleguen al arrepentimiento y que nadie se pierda. Y hay muchísimas, a los que son aquí madres y quieren orar por sus hijos. La palabra de Dios habla mucho acerca de lo que es el fruto de nuestro vientre y habla mucho de nuestra descendencia. En Isaías 59, el último versículo de Isaías 59, dice que la palabra que está en nuestra boca estará en nuestras generaciones y en las generaciones de ellos. Y eso es el deseo del Señor. Yo les voy a leer literalmente lo que dice la Reina Valera. Y dice de esta manera. Dice, y este es mi pacto con ellos. Aquí está hablando con los justos de la tierra. Dice, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tus bocas, o sea, las palabras proféticas que yo he puesto en tu boca, no van a faltar de tu boca, dice, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová desde ahora y para siempre. Esta es una de las tantas promesas que hay en la Biblia acerca de nuestras generaciones y de la manera como la fidelidad de Dios no solo nos visita a nosotros, sino que también va a estar visitando a cada una de nuestras generaciones. Cuando uno de nosotros se vuelve a Jehová con todo su corazón, hay una promesa por 1000 generaciones, de que 1000 generaciones después de nosotros van a ser bendecidos. Por lo tanto, nosotros tenemos con esas palabras el derecho legal de venir a interceder por ellos y podemos nosotros reclamar, cuando se trata de hijos, podemos reclamar las promesas que el Señor tiene de nosotros, en donde establece que el fruto de nuestro vientre es próspero, que nuestros hijos son flechas en las manos del arquero. ¿Qué significa eso? Que van a cumplir su destino y que van a llegar exactamente al punto a donde Cristo los quiere llevar. Así que es el anhelo de Dios que nosotros como madres nos levantemos a orar por los nuestros y también como hijos, ¿verdad? Porque los padres de muchos de nosotros tampoco conocen al Señor, hermanos nuestros no conocen al Señor, no digamos vecinos, amigos, alrededor nuestro hay muchísima gente que necesita salvación y necesita la paz del Señor. Y nosotros ahora tenemos en nuestras manos un arma, varias armas bastante poderosas para poder librarlos de las cadenas en donde ellos están. Vamos a entrar ahorita en lo que es el tema y que es cómo orar por nuestros amados para salvación. Y los voy a compartir pantalla. Permítanme un momentito. Creo que no estoy compartiendo. Ok. Entonces, ¿cómo orar por los nuestros para salvación en las cortes del cielo? Y no solo vamos a hablar de las cortes del cielo, porque hay pasos que también se pueden hacer antes de entrar a las cortes, pero de todos modos es siempre en sus cortes en donde a donde estas oraciones llegan. Ahora, veamos cuáles son los problemas que aquejan a un inconverso. ¿Qué son, cuáles son las estrategias que el enemigo usa para evitar que un inconverso pueda entender la palabra de Dios?
queremos recordar que, las personas que son inconversas no pueden entender lo que es espiritual. No, por más que nosotros tratemos de hablarles acerca de la verdad del Señor, por más que nosotros tratemos de arguir con ellos según la palabra de Dios, no lo entienden. Llega un punto en donde hablar con ellos ya se vuelve inútil y es más, hasta contraproducente, porque muchas veces llegamos a cansarlos con las palabras que son para ellos otro idioma. Si a nosotros nos viene a hablar a alguien, por ejemplo, les voy a contar, por ejemplo, acerca de los extraterrestres, y alguien que está muy, muy, muy metido con esta enseñanza de extraterrestres, viene a nuestra vida y nos empieza a decir que todas las cosas que ellos están descubriendo en el espíritu, dice que es descubriendo, ¿verdad? Todo lo que el enemigo les está revelando, a nosotros nos parecen pamplinas. Y obviamente no resuena con nuestro espíritu. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Lo rechazamos completamente. No queremos oír. No queremos oír eso porque nos molesta. ¿Por qué? Porque la enseñanza de un falso maestro es contrario al Espíritu de Dios. Entonces nosotros mismos huimos de cualquier palabra, cualquier enseñanza que sea de una falsa doctrina. Pero curiosamente pasa lo mismo al revés. Hay veces en las cuales nosotros podemos hablarle del Evangelio a un no converso y que no ha querido abrir su corazón. Y hay veces en que el Señor nos da un toquecito para tocar su corazón y le agrada la bendición que la palabra de Dios trae. Pero por lo general, cuando nosotros hablamos de un principio espiritual a un no converso, simple y sencillamente lo rechaza. A mí me ha pasado muchísimo, yo estoy actualmente orando por muchas personas, sobre todo tengo 3 hijos y 2 de ellos no son convertidos al Señor. Y por supuesto tenemos diferentes maneras de pensar, sobre todo en la manera en que vemos el mundo. Eh, por ponerles un ejemplo muy pequeño, son completamente anti-Trump, no quieren saber de él, no pueden entender cómo yo puedo estar a favor de él. Eh, he visto cómo sus balanzas, sus opiniones están más que todo a favor de las leyes que nosotros las vemos como antibíblicas, como por ejemplo el matrimonio entre las personas homosexuales. Esto para nosotros es una abominación, ¿verdad? Pero ellos no lo logran entender. He tratado de explicarles mi posición sin decir exactamente es que la Biblia lo dice, pero al final de cuentas, la razón por la cual yo estoy en contra de muchas cosas del partido contrario es porque sus fundamentos se pelean con la palabra de Dios. Pero yo no le puedo explicar lógicamente a un inconverso que mi fe está cimentada en la palabra de Dios o que está cimentada en la fe en el Hijo de Dios. Y muchas veces me han tratado de decir, mira, está bueno, hagamos un debate, pero sin mencionar la Biblia o sin mencionar la palabra. Y lo logro hasta cierto punto, pero a mí me cuesta mucho. Y de todos modos no los logro convencer. ¿Por qué? Porque la ceguera que ellos tienen es tan fuerte que no logran ver la luz. Está completamente encubierto para ellos. Entonces, la ceguera espiritual es la primera estrategia que el enemigo usa para apartar a una persona de la luz de Cristo. Dice la palabra, dice, pero si aún en nuestro evangelio está encubierto, no tengo ahí la cita puesta, se las voy a conseguir porque no la puse, pero dice, pero aún si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, pues el Dios de esta edad presente ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no los ilumine el resplandor del evangelio de la gloria de la imagen que es Cristo, que es Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Dice, el que pone la ceguera espiritual
es Satanás. ¿Y por qué lo hace? Porque lo que está haciendo es que quiere atrapar su entendimiento y los envuelve en una nube espesa para que no puedan ver la luz. Esta cita ahorita se las voy a dar ahorita. em, si alguien la tiene ya a mano, que es muy famosa, Es- Está en Corintios. está en la Corintios, sí, pero no me, tengo tantas citas que esa no, Segunda de Corintios. ¿perdón? Segunda de Corintios 3:12. Es el Ok, velo de incredulidad. sí, ok. Gracias, Martela. La segunda de Corintios 3:12. Entonces, ¿qué es lo que nos está explicando la palabra ahí? Primero que todo, entre los que se pierden, dice, el evangelio está completamente velado para ellos y están ciegos. La palabra de Dios nos explica muchísimas veces en la Biblia de que el Señor, por la dureza de corazón y por la desobediencia a su ley, Él mismo provocó la sordera y la ceguera espiritual. O sea, la ceguera y la sordera espiritual son la consecuencia del pecado. Cuando nuestras generaciones anteriores han sido desobedientes a Dios y han ofendido el corazón de Dios, lo que el Señor ha permitido es que el enemigo, él quita sus manos de protección sobre el que ha pecado repetidamente y el enemigo puede entrar por esta puerta que que abrieron nuestros antepasados y lo que hace, si lo pudiéramos ver de una manera espiritual, lo puede hacer de dos maneras. Una es pone una nube espesa alrededor de los ojos o como lo explican en la conversión de Pablo, tiene escamas espirituales. Cuando Pablo, cuando Pablo fue convertido a Cristo, él estuvo 3 días sin comer ni beber y dice que se quedó ciego después de ver a Jesús. Y no fue sino hasta que Ananías llegó que oró por él y se le cayeron unas escamas. Cuando una persona se convierte a Cristo, tal vez no puede ver físicamente la escama cayéndose, pero en el espíritu, eso es lo que pasa. Se quita la venda de los ojos y aquello que tapaba la luz ya no está y entonces ya la luz puede penetrar. Pero es el resplandor del Evangelio de Dios, está ahí por pecado. Puede ser el pecado personal de la persona, puede ser su dureza espiritual, pero por lo general es por pecado generacional. En el caso de personas que yo conozco a alguien que delante de mí, junto conmigo, aceptó a Cristo por lo menos 7 veces, por lo menos, que yo escuché que él de todo corazón se entregó a Jesús. Pero su fe no duraba, no podía creer. Y él mismo me decía, es que no sé qué me pasa, pero no creo, no logro creer. Y entendí entonces de que había ceguera espiritual de generaciones pasadas. Ahora, esta persona no tiene solo ceguera, sino ahorita vamos a ver las otras estrategias del diablo, pero la ceguera era una muy fuerte. Ahora, tiene una larga línea de pecado generacional. Sus generaciones, hasta donde yo las conozco, han sido muy, han caminado caminos que no le han agradado a Dios. Ha habido mucha brujería, hechicería del lado de sus generaciones y han estado en mucho pecado de fornicación y otro tipo de cosas. Cuando esta persona ha querido entregarse a Cristo, le ha faltado, ha estado atado porque por las ataduras que las generaciones pusieron sobre la persona, al venir el resplandor, no lo logran. Entonces, lo que el Señor va ahorita a enseñarnos es cómo entender qué hacer con estas personas y con este tipo de atadura, ¿verdad? O con la ceguera espiritual. Recordemos que Satanás es el que gobierna el mundo presente y que él ha bloqueado la mente de la persona con ceguera espiritual para prevenir esa luz que emana de Cristo. Y por lo tanto, lo que Satanás está haciendo y lo que él continuamente eh,
se esfuerza continuamente, se esfuerza para que ninguna persona regrese al Padre. Entonces, él utiliza todas las armas que él puede para bloquear la conversión de una persona. Y no solo de una persona, sino de sociedades enteras, porque él lo último que quiere es que el reino de los cielos se establezca. Dice en Efesios 2:3 que aún nosotros estábamos muertos para Dios, pues hacíamos el mal y vivíamos en pecado. Y seguíamos el mal ejemplo de la gente del mundo y obedecíamos al poderoso espíritu en los aires. O sea, esto éramos nosotros antes. Y si no, solo recordemos cómo era nuestra vida antes de ser convertidos. En lo personal, yo me convertí tal vez, yo digo que empecé a amar a Dios temprano, como a los 5 años tal vez. Yo no recuerdo un momento en mi vida en la que yo no haya creído en Dios. Siempre lo amé. Pero no hubo un tiempo en mi adolescencia cuando yo me aparté de Dios. O sea, aunque creía en Él, no tenía una relación con Él. Y sí recuerdo que el temor de Dios casi no lo tenía. Y no tenía no tenía el temor del Señor que me protegiera de no tomar malos pasos. Y tomé muchos malos pasos porque no había temor de mí, de Dios en mí. Por lo general, una persona que es inconversa le gusta hacer el mal, se divierte con hacer el mal. ¿Por qué? Porque es la naturaleza que en ese momento está en la persona, porque está obedeciendo y es esclavo al pecado. Y como es esclavo al pecado, está en obediencia al espíritu de los aires, que es Satanás, ¿verdad? Y cada una de estas personas que está en obediencia no sabe el nivel de esclavitud en la cual está metido. Nosotros nos comportábamos algo así, dice la palabra, y obedecíamos los malos deseos de nuestro cuerpo y nuestra mente. Y nosotros mismos anhelábamos saciar nuestra carne. Por lo tanto, caíamos en constante pecado. La iniquidad era algo que estaba a flor de piel, por lo tanto, la iniquidad gobernaba muchas de nuestras decisiones, ¿verdad? Y merecíamos, por supuesto, con toda justicia, ser castigados por el Señor, ¿verdad? Y ser reprendidos por Él. Gracias por su gracia, gracias por su misericordia que un día llegó a nosotros y nos perdonó. Pero esta es la condición del inconverso. Ahora, si nosotros estuvimos en esa situación y aún así fuimos rescatados, ¿cuánto más nuestros seres amados? Ellos no tienen la oportunidad de ser salvos a menos de que sea revertida su ceguera espiritual. Y por eso es que nuestras oraciones son vitales para esto. Satanás tiene la autoridad delegada y ahora, esto es muy importante. El príncipe de este mundo tiene derecho legal sobre nuestras vidas, pero su autoridad no es intrínseca, o sea, no es completa. Satanás tiene autoridad delegada para tenernos bajo control. Ahora, ¿quién delega esa autoridad? Se la delegamos nosotros. Entonces pensemos ahorita en nuestros amados, pensemos tal vez están probablemente muchos de ellos presos de depresión, de angustia, de soledad, tal vez están bajo el efecto de alguna adicción, pero realmente quien les ha dado esa autoridad han sido ellos mismos, así como yo le di autoridad a Satanás para venir a maldecir mi vida antes de yo conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque el pecado lo que hace es abrir puertas y abrir derechos legales. Ahora, Satanás no tiene permiso en sí mismo, sino que necesita que la persona le autorice a actuar sobre su vida. Así que el no convertido le ha delegado al príncipe de este mundo el permiso para controlar su vida mediante los derechos legales suyos o de su línea generacional. Hoy precisamente estuve en una sesión de las Cortes del Cielo y estábamos, al estar orando por un hombre, él vive en Colorado, y oía la palabra disrupción, o sea, disruption es ay Dios mío, es el que viene y
corta, ¿verdad? O sea, lo que venía y intervenía muchas de las situaciones en la vida de este hombre. Al preguntarle al Espíritu Santo, al ir a las cortes por él y preguntar, Señor, ¿por qué estoy oyendo tanto esta palabra interrupción? Y su matrimonio se había interrumpido, la esposa se estaba llevando a los hijos lejos de su vida, perdía el trabajo y era un hombre de mucha fe. Realmente yo vi su corazón, era humilde, era temeroso de Dios, un hombre que oraba, que leía la Biblia, que iba a la iglesia, estaba haciendo todo bien, pero había una irrupción en su vida. Al estar orando por él, el Espíritu reveló que generaciones pasadas, ¿verdad? Él empezó a revelar, le dije, mira, veo en una generación pasada una contratación inicua. Alguien aceptó dinero a cambio de hacerse de la vista gorda por un problema que hubo. Entonces dije, hay corrupción en tus generaciones y veo recibir dinero a cambio de quedarse callado. Y ese secreto que él guardó le hizo daño a mucha gente. Entonces vino este señor y dijo, pues mira, sí, la verdad es que mi abuelo trabajaba en esta empresa y de hecho él se jubiló muy rápido, se jubiló a una edad demasiado joven y sí tenía bastante dinero. Nos contaron, dice él, nos contaron que al parecer hubo un accidente en su empresa y, y que algo malo había pasado y bueno, pues a él lo jubilaron, pero hasta ahí sabíamos, pero el Espíritu reveló que obviamente este señor había sido testigo de algún mal hecho y por haberse quedado callado, muchas personas habían tenido mucho problema y esto les había causado a ellos algún entrampamiento a sus vidas. Cuenta este hombre que su abuelo se jubiló, digamos que se haya jubilado a los tipos 55 años. Era sumamente sano y pues la vida la tenía por delante y de repente le dio una infección en un diente y de la infección del diente algo le dio en el corazón y el señor se murió al poquito tiempo, se murió y todo el mundo estaba sorprendido y dijo, es el único que ha muerto de mis abuelos, los demás abuelos están vivos, ¿verdad? Y pudimos entender entonces que el pecado del abuelo había traído una disrupción primero a la vida de este mismo hombre, pero luego había traído disrupción a sus generaciones y que lo que estaba haciendo esta misma maldición es que le había abierto las puertas a, a ciertas entidades de lo oculto para estorbar los planes de vida de sus generaciones. Entonces, al entender esto, pues fuimos a la corte y le pedimos al Señor que en el nombre de este Señor, le pedimos perdón en nombre de este Señor y cancelamos la maldición que había venido, cancelamos el contrato que él había hecho y fue bendecido el Señor, ¿verdad? Y este cliente empezó a sentirse de inmediato libre de esta maldición que él tenía encima. Así que lo que podemos ver es que es el delegar autoridad al diablo es una cosa que definitivamente va a provocar un mal en las generaciones venideras. Ahora, a veces hay un pacto o un acuerdo o la creencia de alguna acusación que le dio el permiso a una persona para controlar su vida o manipularla. Entonces, puede ser que una persona esté bajo una acusación, por ejemplo, Dios no te ama, Dios es un ser que es demasiado autoritario. Cualquier mentira, cualquier acusación que alguien haya oído que lo aparte de Dios puede estar funcionando también y también es una forma en la cual el diablo hace que alguien permanezca en ceguera espiritual. Y estas acusaciones lo que hacen es perdurar
la vida de prisión de esta persona. Si algo pasó en la vida de la persona y por este suceso una creencia falsa de Dios vino a su vida, es algo que queremos que el Espíritu nos revele, porque cuando hay una creencia falsa acerca de Dios, debemos entonces de orar para que la verdad llegue a esta persona. Por medio de una creencia falsa, que es lo que la palabra llama argumento, altanería, argumento o fortaleza. Las altanerías, los argumentos o las fortalezas mentales son esas voces que determinan o manipulan la creencia o la doctrina de una persona. Y el diablo lo hace para que no podamos tener convivencia con Cristo. Por eso es que la misma palabra dice que nosotros nos levantamos en contra de todas estas altanerías, argumentos y fortalezas que impiden el conocimiento de Cristo. Así, y contra eso es lo que nosotros tenemos que pelear. No es fácil para una persona creyente poder entender el Evangelio cuando hay una manipulación de Satanás tomando la mente y los pensamientos de la persona. En las cortes vamos a aprender a lidiar con esos derechos que fueron concedidos muchas veces por ellos mismos. Y nosotros tenemos un derecho legal para orar por ellos, y está aquí en la segunda de Pedro, 3:1, que dice, el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. El deseo de Dios es que todas las personas de la tierra se arrepientan, pero cuando no todas las personas tienen a alguien que se ponga en la brecha por ellos. No todas las personas de la tierra tienen el amor de otro para que Estoy el recibiendo evangelio mi clase con les Lizzie. sea revelado. Y eso es la ventaja de nosotros como intercesores, es que el amor del Padre que está en nuestro corazón nos mueve a interceder por la conversión de las personas. Y la oración de un justo tiene mucho poder delante del cielo. La segunda cosa que va a evitar que una persona se convierta al Señor son los tropiezos. Aquí en inglés tropiezo se dice stumbling block, ¿verdad? Y esto es lo que le pasa. La persona va por un camino y de repente el camino para el conocimiento de Cristo les es quitado. Los tropiezos son tentaciones que pone el enemigo en el camino de las personas. Estas tentaciones van a venir de muchas maneras. Pueden ser por traumas, por heridas, por un rechazo. Son situaciones que pasan en la vida de una persona que pone obstáculos en la mente del individuo para que no llegue a creer en Dios. Y vamos a leer Mateo 18:7. Que nos dice, Mateo 18:7, nos dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos, pero ay del hombre por quien viene el tropiezo. O sea, hay una maldición sobre aquellos que ponen los tropiezos, pero estos tropiezos son precisamente lo que provocan que alguien que tal vez ya tenía una fe que estaba empezando a crecer, se extinga. Por ejemplo, yo voy a ponerles un ejemplo de este tropiezo. Conozco a un joven que estaba muy encendido con el Señor. A los 12 años se entregó a Cristo. Y este niño estaba completamente rendido al Señor. Empezó a oír la voz de Dios, empezó a leer la Biblia, empezó a profetizar. Era una belleza ver a este muchacho. Y se mete a una iglesia en donde lo ponen en un grupo de jóvenes y pues
algo triste pasó con este grupo de jóvenes que ellos empezaron a caminar. Ustedes saben cómo los jóvenes son de despiertos, cómo ellos tienen es un fuego ardiente por el Señor y esa pasión que tienen por el Espíritu Santo. Y el grupo entero iba así de fuerte, creciendo, todos unidos, pero la iglesia empezó no sé qué pasó, la verdad, pero los líderes empezaron a caer uno por uno. Los líderes de este joven habían sido drogadictos, se convirtieron al Señor, dejaron la droga y viéndolo para atrás, mi sensación es que la iglesia no cerró las puertas y hubo mucha hechicería en contra de la iglesia y era una iglesia que empezó a predicar la prosperidad, abrió las puertas a muchas cosas negativas. En fin, el espíritu dejó de moverse y poco a poco, delante de mis ojos, empecé a ver cómo ellos empezaron a confundir la pasión con Cristo por una pasión emocional y dejaron entonces de entender realmente el significado de santidad. Eh, grupo que yo conocía, estos eran jóvenes que yo había observado, empecé a ver que poco a poco ya no era una adoración sincera, sino que empecé a ver como manifestaciones carnales dentro de su manera de orar. Em, Poco a poco fueron cayendo y se fueron separando, pero los líderes regresaron a las drogas. Y tristemente, los líderes empezaron a decirle a estos mismos discipulitos que se podían oír más a Dios con el efecto de la marihuana y con el efecto de la droga. Imagínense la confusión que esto provocó en estos muchachos que estaban con ellos. Pues este patojo que yo había observado, eh, tal vez al cabo de unos 2 o 3 años, empezó a sentir una separación de Dios y trató de evitarlo y empezó a pelear en contra de una sombra que empezó a caer sobre él. Él no supo en ese entonces cómo pelearlo, pero fui testigo de cómo esta sombra fue cayendo más y más fuerte sobre él hasta que un día se gradúa del colegio, entra a la universidad y un profesor de la universidad, ateo, en su clase de ética les dice, miren, yo sé que aquí hay muchos que han creído en la religión, pero la verdad es que la religión no son más que emociones, no es cierto. Y ese fue el tropiezo del enemigo. El enemigo empezó a tropezar su vida desde hace muchísimo, o sea, había empezado de muchas maneras. Podemos ver ahí el plan del enemigo. Primero que todo, empezó a enfriar la iglesia. Luego, después de enfriar la iglesia, se dedicó a enfriar a los líderes. Después de enfriar a los líderes, se dedicó a enfriar a las ovejas. Y cuando las ovejas ya estaban bastante frías, envía un agente de Satanás para darles el golpe final. Al final de cuentas, este muchacho me cuenta que él se dio cuenta de que realmente todo había sido una ilusión y que la fe no había sido más que emociones necesarias para pasar unos años muy difíciles, pero que en realidad Dios no era más que emociones. A la fecha, no ha regresado al Señor, ¿verdad? Entonces ahí, por ejemplo, hay alguien por quien tenemos que orar, ¿verdad? O yo que lo conozco, ¿qué es lo que yo tengo que hacer como alguien que se pone en la brecha por él? Primero que todo, entiendo que hubo un tropiezo. Entonces ya estoy viendo ahí qué fue lo que el enemigo hizo físicamente en su vida o en su vida natural. Pero también tengo que indagar, ¿y qué hay en sus generaciones? Entonces, tengo que preguntarle al Espíritu de Dios qué hay en sus generaciones que dio permiso para que esto pasara. Y tengo entonces que hacer el trabajo necesario para que esta persona, llevar a esta persona delante del juez justo y en su nombre empezar a pedir
perdón por él, perdón por sus, que el Señor perdone sus pecados y empezar a lidiar con cada una de las cosas que el Satanás hizo para alejarlo de Dios. Entonces, este es un caso de alguien que fue preso de un tropiezo. Ahora, en este caso fue un tropiezo en la iglesia y en las circunstancias que el muchacho vivió, pero hay otros tropiezos. Recuérdense ustedes de la historia de los moabitas y de cómo Balaam no podía maldecir a una persona y como no lo pudo hacer, se dio un tropiezo que fue enviar mujeres al campamento para que los hombres fornicaran con ellas. Y cayeron en la tentación y por supuesto entró la maldición. En el caso de Salomón, vemos también cómo mujeres tropezaron la vida de Salomón, que era un hombre tan lleno del espíritu, tan lleno de sabiduría, y una mujer malvada tropezó su camino. Entonces, tropiezos pueden ser personas impías que se crucen en el camino de nuestros amados. Otro tipo de tropiezo puede ser un trauma, por ejemplo, personas que van a la guerra o personas que pasan situaciones muy, muy, muy difíciles y que entonces en este tropiezo no pueden entender cómo Dios permitió que eso les pasara o su mente está tomada por el enemigo a través del trauma y no puede llegar a conocer al Señor. Entonces, como vemos, los tropiezos pueden ser numerosos y al analizar los casos vemos que Satanás hace planes, o sea, él planifica y para poder destruir el camino de bendición a las personas que no lo conocen. Más aún, aquellos que tienen el llamado y la bendición de para ser un hijo de Dios, ¿verdad? Si muchos de nosotros tenemos hijos que no conocen al Señor, tal vez al observarlo y al entender qué ha pasado en sus vidas, podemos ver que Satanás lo ha hecho de muchas maneras, ha estorbado el camino de ellos. Eh, Otra cosa también es esa atracción que hay a falsas doctrinas y la manera como caen en la red de una falsa doctrina. Y la falsa doctrina se parece en muchos sentidos a la doctrina real. Entonces no logran entender la diferencia entre las dos y no ven la necesidad de la verdad de Cristo porque la otra doctrina, según ellos, les está provocando bienestar. Entonces la mente está tomada por una falsa doctrina. Los tropiezos también pueden venir por ideologías, por sistemas, por productos del mundo. Pongo ahí, por ejemplo, la pornografía. ¿Verdad? Los tropiezos, muchos de ellos son para poder tentar a la carne de tal manera que al envolverse en el pecado no pueden ver la necesidad que tienen de un Salvador. También hay un esfuerzo concentrado de los medios de comunicación para desviar a las personas de Dios. Este es un tema que ya todos conocemos muy bien. Y sabemos que incluso los medios de comunicación son, sus dueños son personas que están activamente en satanismo, en masonería o en alguna otra ideología impía, que lo que hace es fomenta la producción de programas y de documentales que van a lavarle la mente a las personas. Otra muy triste es el sistema educativo que ha estado adoctrinando a los pequeños. Y allí podemos ver incluso desde los tiempos, estamos también viendo una triste noticia de cómo el Papa ya lanzó un sistema educativo para que los niños todos tengan una educación completamente fuera de la palabra de Dios y sabemos que conlleva la educación sexual. Esto va a ser una cosa muy triste, ¿verdad? Nos tenemos que levantar en la iglesia en contra de esto. Pero desde pequeños están siendo adoctrinados. Esto del adoctrinamiento es muy fácil entenderlo cuando vemos la diferencia abismal que hay entre los baby boomers
que somos las personas de 50 y picos para más viejitos, y los millennials, que están alrededor de los 35 para abajo. Podemos ver una brecha muy grande, muy fuerte en sus valores. Casi todos los millennials aceptan, por ejemplo, la corriente homosexual o están a favor de eso. Muchos están a favor del aborto, no están a favor del no casamiento, sino ir a vivir juntos. O sea, son valores muy diferentes a los nuestros. Pero si nos ponemos a ver realmente cómo crecieron sin darnos cuenta delante de nuestras narices, estos millennials recibieron toda esa información de los medios de comunicación y de los sistemas educativos. Y ahorita su mente está tomada, ¿verdad? Así que estas son los argumentos, altanerías y fortalezas que nosotros debemos de derribar por medio de la oración y por medio de el ir a las cortes. Otro de los tropiezos son ofensas. Muchas veces los niños, sobre todo los que son hijos de pastores o hijos de siervos de Dios, están enojados con Dios. Y no solo los hijos de ellos, ¿verdad? Sino que hay muchas situaciones que provocan una ofensa y un enojo contra Dios. Y ahí se registra, ese es el séptimo, se registra inadecuadamente una experiencia y culpan a Dios por eso. Personas que han tenido una ofensa tan grande que su corazón está tan endurecido, por supuesto esto es orgullo, ¿verdad? Y está tan orgulloso y tan endurecido que el corazón endurecido no permite la humildad que se requiere para entender que necesita un Salvador. Entonces, la falta de perdón y el enojo contra Dios son otro tropiezo que el enemigo pone. La tercera arma que tiene el enemigo son los fosos, las trampas y las redes del enemigo. En el Salmo 119:85 dice, las fosas me han cavado los soberbios, los que no están de acuerdo con tu ley. O sea, el enemigo cava fosas para las personas. Y el caer en esas fosas realmente son situaciones que el enemigo provoca. Ahora, las fosas realmente son todo lo que son hechicerías, son encantamientos, obras de vudú, ¿verdad? Son las obras del ocultismo que se hacen en contra de una persona. Son diseñadas por Satanás para retenernos suficiente tiempo hasta que se vaya una oportunidad de su vida. Por ejemplo, ahorita, por ejemplo, les voy a poner que es cuando hay un hombre casado que es cristiano o casado con una mujer cristiana, Satanás busca destruir este matrimonio, porque sabe que un matrimonio cristiano va a provocar generaciones para Dios. Entonces, una gran parte del actuar o de la obra en el reino de Satanás es el impedir un buen matrimonio cristiano. Los matrimonios cristianos son atacados de muchas maneras. Y una de las trampas que hace es el adulterio o la pornografía o el homosexualismo, lo que pueda hacer para destruir un matrimonio. Entonces, he sabido mucho y ha pasado muchísimo de mujeres impías que han enlazado a un hombre por medio de hechicerías y encantamientos. Eso lo podemos ver muy claro en Proverbios 5, del 5 al 7 está mucho el actuar de la mujer extraña. Y dice que enlaza el alma de un hombre y que lo seduce hablando palabras de miel, pero que al final lo que hace es que lo llevan a la muerte, ¿verdad? Y que sus palabras que al principio son de miel, después se vuelven como ajenjo. Y si estudiamos esos proverbios bien, podemos ver que eso es lo que Satanás hace. Seduce a una persona para que caiga, así como esa telaraña, y no pueda escapar. Y Satanás va a hacer lo que sea para evitar que una persona llegue a conocer a Dios.
todo lo que es hechicería, ocultismo, adicciones, perversiones, ideologías, idolatría, sistema de pensamiento. Esas son las formas en las que las redes se manifiestan en una persona. Así que podemos pensar en algunos de nuestros amados que han sido enlazados por alguna obra de ocultismo y están completamente perdidos en una adicción de la cual no pueden salir. Las drogas, por ejemplo, son una trampa del enemigo y lo que hace es adormecer el alma para que el alma no pueda pensar por sí misma. Entonces, todas estas redes y estas fosas son, tenemos que orar mucho por eso para que sean destruidos y sean libres. Y lo que nosotros queremos en realidad es que nuestros seres amados tengan un encuentro con el Hijo de Dios. Eso es lo que nosotros queremos. Queremos que nuestros amados tengan la revelación que tuvo Mateo cuando Jesús le preguntó, ¿tú quién crees que tuvo Pedro, perdón, ¿tú quién crees que soy? Y él le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y dice, ¿verdad? Esta revelación no, te la dio el Padre. Eso es lo que nosotros queremos. Esa revelación del Padre. Pero lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a ponernos en la brecha para que todo lo que el enemigo ha hecho para impedir esta revelación en su vida sea quitado. Dice en Hechos 26:18, te mando a ellos, ¿verdad? Para que les abras los ojos y no caminen más en la oscuridad, sino en la luz, para que no sigan bajo el poder de Satanás, sino que sigan a Dios, para que crean en mí y reciban así el perdón de los pecados y una herencia en el pueblo santo de Dios. Este es el corazón del Padre, que lo que está haciendo es mandándonos a nosotros para que nosotros seamos instrumentos, para que los ojos se abran y para que ya no estén presos, esclavos de lo que están viviendo. Muchos de nuestros amados aparentemente están bien y sabemos que si ellos no llegan a conocer a Cristo antes de morir, sus almas van a estar eternamente presos del infierno. Entonces, no es una cosa pequeña, ¿verdad? No es algo indiferente el no ponernos en la brecha por ellos, porque el alma de esta persona y el futuro y la eternidad de esta persona está en juego. Muchas veces nosotros tenemos motivos equivocados por los cuales estamos orando por alguien. Muchas veces queremos que la persona se convierta para que ya no nos haga más daño. Y eso pasa mucho en los casos de un matrimonio desigual, cuando uno de los dos cónyuges se convierte, pero el otro no. Y entonces es una guerra dentro de la casa, porque el no converso tiene un carácter muy difícil y es una persona es muy difícil vivir con ella. Entonces, la motivación muchas veces es, yo quiero que esta persona se convierta para que yo viva una vida más tranquila, porque si él se convierte o ella se convierte, entonces yo voy a dejar de recibir tanto ataque y mi vida se va a mejorar. En el caso de un hijo, ¿verdad? Yo quiero que este hijo se convierta para que deje la bebida o para que por fin, ¿verdad? Ya tenga... ya tengo un trabajo estable, ¿verdad? O hay personas que realmente uno quiere su conversión y tenemos que revisar el motivo por el cual estamos orando por ellos. El motivo por el cual el Padre quiere que nos pongamos a la brecha por ellos es porque el Padre los ama, porque el Padre Celestial los anhela, los quiere junto a sí en la eternidad. Y la razón por la cual nosotros debemos de doblar rodillas y ponernos a la brecha por estas personas es porque de esa manera estamos calmando el dolor de Dios, la separación de Dios con ellos. Tiene que ser nuestra motivación, un anhelo de cumplir el sueño de Dios. Así que si pensamos en esas personas
por las cuales vamos a orar, veámoslas y pensemos en ellas, ¿cómo piensa Dios de ellas? ¿Qué siente Dios por esas personas? Y revisemos las motivaciones de nuestro corazón. ¿Qué está provocando que yo ore? Es o puede ser el corazón de madre, ¿verdad? No está mal como mamá orar por ellos, pero sí es posible que como mamá yo simple y sencillamente esté orando de un amor humano, almático, en el sentido de que sí, yo quiero que mi hijo se convierta y entonces cuando es almático, ¿cómo sé cuando es almático? Me angustio, no tengo paz, me me bota de mi caballo cuando hacen algo que es contrario a la ley de Dios, me enojo con ellos. Entonces yo no estoy realmente enganchándome con el corazón del Padre. Créanme que uno de mamá cambia mucho y cambia mucho la oración cuando aprendemos a conectarnos con el amor del Padre. De inmediato, nuestra oración cambia, nuestra actitud hacia ellos cambia. Muchas veces, y yo se los digo como mamá, ¿verdad? Conozco el sentimiento de angustia cuando un hijo está perdido, lo conozco y les quiero contar que hace algunos años mi hijo, que ahorita en un momento dado estaba cerca de Dios y de repente ya no, pero yo ahora ya conozco los tropiezos del enemigo sobre él, pero antes no los conocía. Y vino un día y me dijo, mira mamá, me dijo, la verdad es que no tengo nada malo que decir de ti como mamá, es que de verdad has sido excelente mamá, pero sí tengo una cosa contra ti, me dijo. Que nos hayas metido esa mentira de Dios y de Jesús, porque realmente ahora ya entiendo que es como la misma fantasía de Santa Claus, ¿verdad? Y eso es lo único que no me gustó. Imagínense que un hijo lo diga así, ¿verdad? No tienen idea el dardo que eso fue para mi corazón. Inmediatamente fui a llorar y lloré, ¿verdad? Porque ¿cómo puede ser, verdad? Y les quiero contar, mis 3 hijos fueron entregados al Señor desde que supe que estaba esperando, desde el vientre fueron dedicados al Señor. Entonces, cuando un hijo viene conmigo y me dice, entonces me enloquecí. Y el Señor me habló y me dijo, ellos ya me pertenecen y ellos son míos. Y no quiero, eso fue Satanás. Ustedes recuerdan cómo Pedro fue reprendido por Cristo. Cuando le dijo, te reprendo, Satanás, porque Satanás había usado la boca de Pedro para venir en contra de Cristo. Pues Satanás usó la boca de mi hijo para venir en contra mía. Y el Señor me dijo que si yo seguía con esa angustia en el corazón, Él no podía llevarme al siguiente nivel que Él tenía para mí en el reino. Porque cuando yo me preocupaba tanto por mis hijos, Él me mostró que yo había entrado en una idolatría y que yo estaba idolatrando la perdición de mis hijos. Estaba idolatrando a mis hijos. Y el hecho de haber perdido la paz, porque ellos no conocían al Señor, hacía que yo los pusiera a ellos en el centro de mi vida y no a Cristo. Recibí una buena reprimenda del Señor y con el tiempo aprendí a soltar, aprendí a confiar. Y no es fácil porque cuando uno mira la circunstancia lo vuelve a recordar a uno de lo que realmente está pasando. Pero yo tuve una revelación muy grande y estando orando por ellos, tuve la revelación de mi libro de vida. Y el Señor me dijo, abre el libro de tu vida. Y cuando abro el libro de mi vida, vi una como película en mi libro. Y vi a mis hijos, a sus cónyuges y a sus hijos en el reino de los cielos. Y me dijo, este es tu libro de la vida.
Y lo que ahí se dice es, y Lisette vio a sus hijos y a sus generaciones en el descanso eterno. Desde ese momento, yo entendí que no me era permitido angustiarme porque mis hijos no estaban caminando como yo quería. Aprendí a conectarme con el amor del Padre para que mi anhelo fuera el anhelo del Padre. Aprendí a entender que hay un tiempo de salvación, que no porque ahorita no lo veamos no quiere decir que no vayan a ser salvos. Hay un tiempo, hay un día específico para la salvación de los nuestros. Por lo tanto, tenemos que soltar toda angustia, todo dolor, toda preocupación y creer que hay un tiempo ya estipulado para que ellos sean salvos. La segunda cosa con las que los quiero dejar hoy es, ninguno que ore conforme al corazón de Dios se va a quedar burlado. Así que, por aquellas personas por las cuales tú estás orando para que sean salvas, todas ellas van a estar, todas esas oraciones están siendo escuchadas en el cielo. Y lo que está pasando es que al orar por ellos, los ángeles de ellos se activan para traerlos a la salvación del Señor. Ninguna persona por la cual estemos orando está exenta del mover del Espíritu Santo alrededor de ellos. Entonces, nuestra oración, pero no una oración humana, no una oración almática, sino una oración espiritual y entendida, tiene muchísimo poder delante del trono. No, como yo les había dicho, este es un tema bastante largo yo lo quiero hacer despacio y lo quiero hacer muy específico para que cada uno de nosotros podamos orar y ser efectivos en la conversión de los nuestros. Así que les quiero contar la siguiente, eso es con lo último que les dejo. Cuando los ojos de una persona se abren y se convierten al Señor, lo primero que va a pasar es que ellos se van a convertir de las tinieblas a la luz y se van a volver del poder de Satanás a la libertad en Cristo. Van a recibir el perdón de los pecados y van a recibir la herencia del reino de los cielos. Eso es lo que les va a pasar. Y esto es lo que habla aquí, Hechos 26, 18. ¿Sí? Esto es la promesa de Dios para los nuestros. Y vamos a creer que nuestros hijos, nuestros padres, los que Dios esté poniendo en su corazón, se van a convertir de la tiniebla a la luz. Por lo tanto, ya no nos vamos a angustiar por lo que estamos viendo, sino que vamos a activar nuestra fe y vamos a creer con todo corazón, porque a mayor fe, mayor certeza o mayor dar en el blanco con las oraciones. La fe es la sustancia que une el hecho o el milagro con nuestra oración. Entonces, tenemos que creer, veámoslo, hagamos la figura mental de ellos adorando y alabando al Señor. Y se van a volver del poder de Satanás, van a ser libres, porque Cristo los va a hacer libres. Van a recibir el perdón de los pecados y van a recibir la herencia de los cielos. Lo vamos a ver. La otra semana vamos a ver cuáles son nuestras herramientas. No me dio tiempo hoy, pero sí les voy a dejar una tarea. Ay, perdonen que están. Sí les voy a dejar una tarea. La primera herramienta que vamos a ver es la oración en lenguas. Así que la tarea que ustedes van a tener esta semana es orar en lenguas por cada amado. Y vamos a ver con mayor extensión qué implica orar o sea, qué está pasando. Yo creo que muchos de nosotros ya hemos recibido muchísima plática de la oración en lenguas. Pero lo que vamos a tener de tarea esta semana va a ser la oración extensa por cada miembro de familia.
que queremos que sea salvo, vamos a orar por ellos todos los días en lenguas. Hay un predicador que dice que él oraba media hora por los suyos todos los días y se llegaron a convertir. Cada uno de nosotros sabe cuánto puede dar, así que ¿cómo vamos a orar por ellos? Vamos a pensar en ellos. Vamos a ver su nombre, le vamos a poner su cara, vamos a verlos delante de Jesús en la cruz y vamos a empezar a interceder en lenguas. ¿Ok? Intercedamos en lenguas 5 o 10 minutos. Lo pueden hacer uno un día, otro día, si el Espíritu se los pone, o puede ser que en un mismo día, 10 minutos por uno, 10 minutos por otro. El mismo Señor los va a guiar. Pero vamos a hacer esto y les voy a, la otra semana vamos a platicar y vamos a ver cuál es el fruto que vimos en estas personas. Podemos ver pequeñas respuestas como de repente los vamos a ver de mejor humor, vamos a ver que una puerta se les abre, no sabemos, ni siquiera vamos a saber qué es lo que estamos orando, pero definitivamente vamos a tener con nosotros la certeza de que el Espíritu Santo va a empezarse a mover en regiones y en lugares como nosotros no conocíamos. Va a ser muy poderosa esta semana. Así que ahí lo vamos a dejar. Vamos a ver la parte 2 la otra semana. Probablemente van a ser 2 o 3 partes y luego vamos a aprender cómo armar un caso en las cortes del cielo por los nuestros. ¿Ok? Así que vamos a cerrar con oración. Vamos a decir, Padre amado, bendito es tu nombre. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Padre amado, por la manera en que tú amas a cada uno de nuestros seres amados, más que nosotros, mucho más que nosotros. Hoy, Señor, rendimos a cada uno de ellos delante de ti. Señor, te los rendimos y los traemos, Señor, delante de tu presencia. Te pedimos, Señor, que nos des el fuego del Espíritu Santo para interceder por ellos en tu lenguaje celestial, para que efectivamente pidamos no como nosotros queremos, sino según tu corazón. Y desde ya, Señor, aumenta nuestra fe para que podamos creer, Señor, sin dudar que todos aquellos por quienes estamos orando te van a conocer y que este es el tiempo, Señor, de la gran cosecha. Este es el tiempo en el que el espíritu del conocimiento de Dios está actuando fervientemente en toda la tierra. Hay una puerta abierta, Señor, un portal en el cielo de evangelismo y de conocimiento de Dios. Abrimos esa puerta, Señor, por encima de la vida de los nuestros y declaramos, Señor, que esos ángeles de avivamiento, esos ángeles de conocimiento de Dios, se activan sobre la vida de cada uno de ellos. Y que, Señor, hay un encuentro entre ellos y tú. Y que en ese encuentro, tú, Señor, los libertarás de su esclavitud al pecado, de Satanás, perdonarás sus pecados y les darás la vida eterna. Esa herencia que tú tienes para ellos. Te damos tantas gracias por eso, Señor. Sea tu nombre glorificado y adorado, Señor. Te amamos, Padre amado. Amén y amén. Amén. Gracias, Kika. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que quiera hablar. ¿Un comentario? Dice, ¿Sí? yo sí tengo un comentario Ajá. con esto de la fosa y lo que dijiste. Fíjate que este año yo fui libre en una sesión de ministración
es que yo llevaba años, ¿verdad?, de ser cristiana y era como que este ciclo que se repetía y yo no podía salir de ahí. Entonces, mira qué increíbles son las palabras, o sea, fue una palabra que alguien me dijo cuando yo era niña, que me encarceló, pero cuando vimos en la administración, era, o sea, yo salí era como una araña, yo estaba como una cueva de una araña y estaba metida como entretejida en la telaraña y yo pude abrir y salir de ahí. O sea, yo te digo que eso para mí fue una cosa tan fuerte que después de eso marcó un cambio muy fuerte también en mí, ¿verdad? Pude salir de esos ciclos que yo no lograba salir, aún conociendo al Señor. O sea, me pareció tan increíble lo que una palabra que una persona me dijo causó en mi vida. O sea, ahora que hablaste de las fosas, es increíble. Amén. Qué belleza. Sí, de hecho, las fosas son un lugar en donde nuestra alma está metida muchas veces por una experiencia traumática, por alguna situación en nuestra vida, estamos metidos en un lugar de cautiverio. Y precisamente lo que hacemos cuando hay un lugar de cautiverio es pedimos a ángeles que abran ese lugar y le pedimos a la persona que salga. Y muchas veces todavía estará encadenado, ¿verdad? Y cuando le pedimos que salga, le decimos que sea establecido en lugares celestiales. Yo he visto tremendos, tremendos, tremendos milagros. Yo misma fui liberada también de esa manera. Y sí es verdad que la vida cambia para siempre. Así que te bendigo por eso, Gisela. Así, de hecho, así es. Qué bendición. Bueno, si no hay más comentarios, quiero bendecirlas y primero Dios, entonces seguimos la otra semana con la segunda parte, ¿les parece? Ok, entonces feliz noche a Gracias. todos.